el 25º encuentro de profesores que este año hemos llamado Dr. Bernardo Morales Figueroa, en honor a nuestro querido y recordado amigo y decano de la Facultad de Educación, quien durante estos últimos 15 años lo ha presidido. Hoy nos reunimos nuevamente en este salón, tal y como él lo hubiese querido, a compartir con ustedes conocimientos y experiencias de personas que tienen una trayectoria exitosa en el ámbito educativo. Hoy disfrutaremos de una experiencia maravillosa, aprenderemos a refrescar nuestras actividades docentes con herramientas innovadoras, a cambiar nuestra visión sobre el cómo y para qué enseñar. Tenemos como docentes la inmensa responsabilidad de transformar vidas, de crear impacto positivo hacia el futuro, de contagiar la confianza en que crear un mejor país es posible. Nuestro trabajo es más que transmitir solo conocimiento. Debemos saber que la educación es un proceso poderoso, un antídoto para eliminar la desigualdad y la pobreza. La Facultad de Educación cree en el ser humano, en la capacidad de transformarnos. Por ello, desde el año 2000, hemos enfocado nuestras acciones hacia la formación de docentes, elevando las capacidades científicas y técnicas de nuestros estudiantes, formando así valiosos profesionales. Es por confiar en nuestra filosofía de vida, porque cambiar visiones es transformar vidas. Y este es nuestro propósito final, transformar a través del conocimiento y de los valores la vida de cada uno de ustedes. Gracias por formar parte de esta gran familia, su familia, la familia Galilea. Muchas gracias. Para mí es una gran, pero gran oportunidad el poder venir a conversar con ustedes, porque vamos a conversar sobre algo tan importante como es el ambiente. Lo más importante, creo yo, el día de hoy, y que va a ser para mí mucha satisfacción, si por lo menos logro impactar en sus vidas. Lo que vamos a trabajar el día de hoy, yo sé que el tema de la que me pidieron fue la inclusión del tema ambiental como eje transversal. Es un tema educativo, ¿no? Y ustedes tal vez están esperando, sus expectativas del taller del día de hoy, es que vamos a ver qué es un eje, cómo es eso de la transversalidad, pero en realidad este tema al final no lo voy a trabajar yo, sino que al final lo van a trabajar ustedes. Lo que yo pretendo el día de hoy, ese es mi objetivo más importante, es por lo menos lograr la sensibilización. Es un verbo muy subjetivo, es un verbo de valores, es un verbo, diríamos, importantísimo para todas las personas, pero sensibilizar significa que yo me siento afectada o afectado respecto a lo que estamos trabajando. No quiero ser alarmista ni desde ningún punto de vista ponerlos más preocupados, más estresados. Al contrario, yo quiero que el día de hoy nosotros nos pongamos a pensar cuál es la contribución buena o mala, positiva o negativa, que yo como persona hago a mi ambiente. Entonces vamos a hablar de educación, pero vamos a empezar a cambiar nuestro paradigma de lo que es educación, sobre todo del enfoque de educación en el que estamos trabajando. Y que definitivamente yo esperaría que al final de la mañana ustedes comprendan, se internalicen del papel tan importante que jugamos como docentes. La escuela, las instituciones educativas, no son entes aislados de la comunidad ni de la familia. Entonces, para poder realmente transversalizar el tema ambiental, tenemos que entender tres cosas. Primero, que somos parte de un todo. Segundo,
que somos familias que conforman sociedades. Y tercero, que vivimos en comunidad. Entonces, mis acciones individuales, que son transmitidas al final a la familia, y que esa familia está dentro de una comunidad, y de que esa comunidad vive dentro de una sociedad, y de que esa sociedad forma parte de una globalidad. Si se dan cuenta, somos minúsculos, pero la contribución que hacemos todos y todas las que estamos aquí, al final impacta. Entonces, cuando la ONU en el año de 1992 creó el programa Proyecto 21, dijo: acciones locales para impactos globales. ¿Qué significa esto? Significa que mis acciones individuales al final impactan en forma global. Primero en mi familia, luego en mi comunidad y tercero en mi país. Muy recientemente lo hemos visto. Hemos visto cómo las acciones, no estamos aquí supuestamente para hablar de política, pero para que me entiendan, para que me comprendan cómo nuestras acciones individuales afectan a nuestro país y nos afectan a nuestra familia. Muy recientemente hemos visto todo lo que sucedió este año, cómo nos desplazamos hacia la Plaza Central a protestar porque se estaban robando nuestros impuestos. Mucho de lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con acciones individuales, tiene que ver con valorizaciones personales de enriquecimiento ilícito y que al final, si se dan cuenta, nos afectan a todos y a todas. Tenemos hospitales en crisis, un Ministerio de Educación en quiebra y no se diga toda la situación ambiental que fue totalmente abandonada en el gobierno anterior. Entonces, es imposible hablar de educación sin que hablemos de las otras dimensiones. Entonces, lo que vamos a hablar hoy no es de cómo lo hacemos transversal, no, cómo lo vivimos transversal. El tema ambiental significa cómo lo introyecto en mi vida, en mi familia, en mi comunidad, en mi sociedad. Dicen por ahí que una golondrina no hace verano. No es así. Claro que sí. En el lenguaje ambiental se llama huella ecológica. Cada uno de nosotros y cada una de nosotras en su caminar diario deja una huella ecológica. Una huella de contaminación, una huella de desperdicio, una huella de descontrol en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Pareciera que no tiene nada que ver que el tren de basura que pasa por mi casa, por ejemplo, yo hago el intento, ¿no? Y yo me imagino que muchos de los que están aquí, muchos de los que están acá hacen el intento. Bueno, hemos hablado tanto de reciclaje. Vamos a reciclar la basura. Ok, dije yo muy entusiasmada, dije, bueno, voy a reciclar en mi casa. Y empecé a hacer la división entre orgánicos y no orgánicos, porque es lo más fácil, ¿no? O sea, cartones, vidrio, plástico, todo aquello que no es de fácil descomposición, todo aquello que no es orgánico va en un botecito y todo aquello que es orgánico, pues se va en otro botecito. Ahí yo muy contenta, clasificando mi basura, peleándome con mis dos hijos, que ese cartón de leche no es ahí, ¿dónde va? ¿En qué bote? Pues en este o en este, no, en este va. Al fin, logré. ¿Qué sucede? De mi casa, de la puerta de mi casa para afuera, llega el de la basura, agarra las bolsas, las mete en la misma bolsa y ahí se termina mi reciclaje. ¿Verdad? ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han intentado hacer reciclaje en su casa? Levanten la mano. Eso, muy bien, felicitaciones. Pero es que no se puede.
Lamento informarles que es difícil. ¿Por qué? Porque esa es una acción individual desde mi casa. Pero ¿qué necesito yo hacer para que eso suceda? Tengo que hablar con la persona que recoge la basura. ¿Y a dónde pertenece el servicio de basura? A la municipalidad. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde tengo que ir yo, vecino individual? Bueno, voy a mi COCODE. Y tendría que decirles yo a los de mi COCODE, miren, todos tenemos que reciclar. En el futuro yo desearía que la cosa fuera de la siguiente manera. Aquel servicio de basura, aquel tren de basura que no respeta el reciclaje que los vecinos han hecho, no es contratado, porque es una acción colectiva. Yo les voy a enseñar más adelante cómo funciona el vertedero municipal de aquí de la ciudad capital, como uno de los temas que tenemos que ir pensando. No, el tema ambiental no es tema de agrónomos, no es solo tema de agrónomos, no es solo tema de ingenieros ambientalistas, no es solo tema del Ministerio de Ambiente, es un tema que nos atañe a todos y a todas. Entonces, regresando al inicio de mi conferencia, si yo logro que 400 personas tenemos aquí, ¿cuántas dijimos que tenemos? 200 personas, imagínense ustedes, 200 personas con sus familias, logro sensibilizarlas sobre este tema, entonces estas personas, ustedes que tienen su ámbito más cercano es la escuela o la institución educativa, imagínense ustedes, ¿cuántos directores hay? Levanten la mano los directores. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 directores. Vamos a suponer que en promedio sean 10 profesores y cada profesor tenga 60 estudiantes. Imagínense ustedes el impacto que esta plática, esta charla va a tener en el futuro. Si se lograra hacer eso, yo me daría más que satisfecha. Entonces, vamos a hablar de cosas de la cotidianidad. Vamos a hablar de lo que sucede, lo que nos sucede en nuestra comunidad. De eso vamos a trabajar, de eso se trata el taller. Y entonces ustedes van a comprender, por eso les digo, yo no les voy a decir que es transversalizar un tema. Al final, la evaluación, ustedes solo van a responder una pregunta, que debería de ser con la que nosotros deberíamos de abrir cualquier clase, en cualquier aula, con la pedagogía de la pregunta. ¿Sí? Así trabajaba Sócrates con sus estudiantes. Él no les respondía preguntas, él les planteaba preguntas. Entonces yo les voy a plantear una pregunta a ustedes. Y la pregunta es muy sencilla, solo voy a convertir este título en pregunta. ¿Cómo incluyo el tema ambiental como eje transversal? Esa es la pregunta que nos vamos a responder el día de hoy. Y lo van a hacer al final del taller. El siguiente, por favor. Bueno, ahí está la pregunta. Entonces, la evaluación es responder a esta pregunta, pero no se las voy a responder yo. Ustedes lo van a hacer. Con lo que vamos a ir trabajando y con lo que vamos a ir pues discutiendo, ¿no? El contenido del tema, vamos a hablar un poquitito sobre educación para el desarrollo sostenible. Vamos a hablar sobre las dimensiones del desarrollo y vamos a trabajar también qué son los medios de vida y por último la gestión integral de riesgo a desastres. Alguien me decía por ahí que gestionar el riesgo es gestionar el desarrollo. Entonces, cuando nosotros entendemos y comprendemos qué es gestionar el desarrollo, en realidad vamos a estar trabajando o dándole respuesta a la pregunta que nos hemos planteado. Siguiente. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son sus conocimientos previos. Vamos a responder primero en forma individual estas 4 preguntitas que están aquí. La primera pregunta dice, ¿qué es para usted el desarrollo sostenible? Entonces, lo podemos hacer de la siguiente manera. Pongan una palabra,
una pequeña oración, una pequeña frase que piensan que es desarrollo sostenible. Luego, ¿qué es para ustedes riesgo ambiental? Esa es la segunda pregunta. Posteriormente, describa en pocas palabras qué entiende por gestión integral de riesgo a desastres. Y la última, mencione 3 instituciones que gestionan el riesgo en su comunidad. En este momentito, cuando yo hablo de comunidad, estoy poniendo en el centro a la institución educativa, a su escuela, a su colegio, donde ustedes laboran como docentes. Ese es el centro. Pero esa escuela, esa institución educativa pertenece a una comunidad. Pertenece a una aldea, pertenece a un caserío, pertenece a una colonia, a una residencial. Hay una comunidad de donde son todos los estudiantes, ¿verdad? Entonces vamos a partir de todo lo que vamos a hacer, el centro es la escuela. Y la comunidad a la cual pertenece esa escuela. Entonces, todo lo que vamos a pensar desde aquí en adelante está referida a esa comunidad, en donde está inserta la escuela. ¿Estamos? Bueno, vamos a tomarnos 5 minutitos para responder a estas 4 preguntas que están por acá. Muy bien, vamos entonces a hablar de la primera pregunta. Dice, ¿qué es para usted el desarrollo sostenible? ¿Alguien quiere participar? A mí me dijeron que ustedes eran muy participativos, que me preparara mucho, porque eran muy preguntones, muy inquietos, que no se quedaban quietos, que no era nada más de venir a dar una conferencia, sino que les gustaba platicar y participar muchísimo. Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Qué es para esta persona desarrollo sostenible? Ya sabemos que en educación no hay errores, sino oportunidades de aprendizaje. Para mí el desarrollo sostenible es darle continuidad a los proyectos, no dejarlos morir y darle la solución al problema que se está trabajando. Gracias, Rosa. Yo anoté en la respuesta que es un plan para cuidar y proteger a largo plazo un proyecto. Muy bien. ¿Su nombre, compañera? Dania. Muy bien, gracias. Plan a largo plazo. Por acá me estaban levantando la mano. El desarrollo sostenible es todo aquello que nos va a ayudar a mejorar económicamente, pero sin dañar el medio ambiente. Heidi. Gracias, Heidi. Bueno, muy bien, gracias. Entonces tenemos ahí ya 3 conceptos importantes sobre desarrollo sostenible. Luego tenemos una segunda pregunta que dice ¿qué es el riesgo ambiental? A ver, ¿quién quiere responder esta pregunta de qué es riesgo ambiental? Para mí un riesgo ambiental más que todo es lo que lamentablemente el hombre destruye con sus propias manos. Porque si usted se da cuenta, si usted trabaja con alumnos, usted puede venir aconsejando al alumno, pero si usted comete los errores, el alumno no va a comprender lo que usted está diciendo, pero si usted viene y usted enseña con el ejemplo, el alumno va a comprender mejor el tema. Y bueno, vamos a ver entonces nuestra otra pregunta. Describa en pocas palabras qué entiende por gestión integral del riesgo a desastres. Bueno, vamos entonces a nuestra última pregunta. Mencione 3 instituciones que gestionan el riesgo en su comunidad. Buenos días, como yo vivo en una comunidad de riesgo, que es Vía Canales, estamos en la cuenca de... Entonces, allí, primero la municipalidad, primero como escuela, la municipalidad y AMSA. ¿Escucharon? Dijo municipalidad, AMSA y la escuela. Dijo 3 instituciones que gestionaban el riesgo. Excelente. A ver, si se dan cuenta, yo no sé para qué me invitaron, si ustedes saben muchísimo más que yo. Tal vez para ordenar y sistematizar el contenido, ¿verdad? El conocimiento.
Bueno, pues de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Si se dan cuenta, ustedes saben, solo que no lo hemos puesto en el contexto debido, pero hoy lo vamos a tratar de hacer, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, ahí hay un videíto. Buenos días, doctor. Buenas. ¿Qué le sucede? Verá, desde hace un tiempo sufro de gases nocivos. Mi vegetación está desapareciendo. Mis desiertos empiezan a ocupar demasiada superficie. Incluso creo que me está subiendo la temperatura. Vaya, vaya. Veamos. La exploración nos dirá cuál es el origen de su malestar. Ajá. Está claro. Usted lo que tiene es humanidad. Oh, ¿y es grave? Depende de cómo evolucione. Si el desarrollo actual continúa, podría acabar con usted. ¿Y no existe algún remedio? Sí. Se curará si la humanidad en conjunto se comporta de forma inteligente. ¿Pero eso es posible? ¿Tengo alguna esperanza? No lo sé. ¿La tiene? Esto es responsabilidad de todos y de nadie. Porque nosotros le decimos que es el gobierno el que tiene que actuar. Decimos que es el Ministerio de Ambiente el que tiene que actuar. Pero como ni el gobierno ni el ministerio hace nada, entonces le echamos la culpa a la municipalidad. Pero como ni el gobierno, ni el ministerio, ni la municipalidad hace nada, entonces le echamos la culpa al Ministerio de Educación. Le echamos la culpa al director. Todo el mundo tiene la culpa, menos nosotros mismos. En el momento que asumamos que cada uno de nosotros, cada una de nosotros es responsable de que la tierra esté enferma, en ese momento va a empezar a curarse. Algunos hemos empezado a tomar conciencia, pero no se puede que solamente seamos 1, 2, 3, 4. Necesitamos que los 16 millones de guatemaltecos y guatemaltecas comprendan que la tierra es un ser viviente. Todo, y los compañeros acá que son mayas van a comprender bien lo que les estoy diciendo en este momentito. Todo tiene vida, tiene energía. Las plantas, los animales, hasta una piedra tiene una misión en la tierra, tiene un propósito, está ahí por algo. La cucaracha más horrible, el mosquito, las arañas, los chuchos, todo ser viviente, nosotros, los gatos, las pulgas, el árbol, la Pascua, miren qué belleza, esa Pascua, todos y todas tenemos un propósito en esta tierra. Y entonces cuando empezamos a eliminarlos, lo que estamos haciendo es quebrando ese equilibrio, tanto de los seres vivos como los que no son vivos. Entonces de eso es lo que queremos hablar. Muy bien, entonces en comparación a lo que ustedes dijeron sobre la definición de desarrollo sostenible, en el año de 1984 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente dio esta definición de desarrollo sostenible y nos dice que desarrollo sostenible es aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Lo más importante en esta definición, creo yo, es cuando hablamos de generaciones futuras. En pocas palabras, esta definición nos está diciendo: tomen lo que necesiten, pero no se lo acaben, porque para eso están, para que más adelante vienen los nietos y vienen los bisnietos. Cuando ellos estén, ya no va a haber tierra, ya no van a haber medios de vida. Bueno, no vamos a extinguirnos como especie humana, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Seamos cautelosos. Esa es realmente, seamos cautelosos con el uso de nuestros medios de vida. Fíjense que no estoy empleando la palabra recursos. No son nuestros recursos. No los entendamos como recursos. El agua, el aire, las plantas,
los animales, no son recursos, son nuestros medios de vida. Sin ellos no podemos existir. Simple. Esta es una definición de desarrollo sostenible, porque hay muchas formas de definir el desarrollo. Esta es una, la más generalizada. Pero poblaciones como los pueblos maya, las poblaciones originarias de los distintos continentes, tienen otras definiciones sobre desarrollo. Por ejemplo, está la definición de desarrollo del buen vivir. El buen vivir significa que voy a vivir con lo que necesito, no más. Entonces, un principio básico que hay que empezar a enseñarles a los niños es que todo aquel medio de vida, todo aquello que yo tomo como medio de vida, tengo que compensarlo. Eso se llama compensación. Entonces, si yo uso agua, tengo que compensar ese uso de agua a la naturaleza. Si yo uso árboles, por ejemplo, ahorita que habría que pensar 2 veces si usamos un árbol natural, un árbol que sea cortado de una comunidad y que no tenga su marchamo, aunque eso del marchamo en nuestro país es un poquito complicado, ¿verdad? Porque les ponen el marchamo, no hay un control sobre eso, pero es que no tenemos que pensar, como es de contrabando el arbolito y cuesta la mitad de lo que podría costar si un árbol natural vale unos 800 quetzales, con todas las de ley, extraído de un bosque cultivado, pero uno de contrabando me cuesta la mitad. ¡Ay, qué buzo soy! ¡Qué buza soy! Y llego a mi casa y les digo a mis hijos, miren, conseguí este árbol que nos va a dar olor durante un mes, ¿sí? Y cuesta 800, pero yo lo conseguí en 400. Miren, qué buza soy. ¿Qué le estoy enseñando al niño? Le estoy enseñando que yo puedo cortar árboles, llevarlo a mi casa, tenerlo durante un mes, y que ese árbol sirve para adorno y darme aroma durante un mes, cuando me pudo haber servido durante 80 o 60 años para darme oxígeno. ¿Sí? Entonces, si yo compro un árbol, por lo menos debería de sembrar 10. En el momento que ustedes pongan ese árbol oloroso, lindo, precioso, que va a ser la alegría de un mes en su casa, piensen, bueno, yo corté este árbol, yo compré este árbol. El problema es que como yo pienso que yo no lo corté, no tengo nada que ver con el asunto. Sí, tengo mucho que ver con el asunto. ¿Sí? Entonces recuérdense, cuando esté ese lindo árbol en su sala, que ustedes debieron de haber sembrado por lo menos 10 más. A eso se le llama la compensación. Todo lo que nosotros extraemos de la naturaleza debería de ser compensado. Bueno, entonces esa es la definición más común de desarrollo sostenible, pero existen muchísimas más. Ok, y aquí es donde lo que les estaba diciendo al principio, el cambio de paradigma. Nosotros hemos sido formados en el sistema educativo con un paradigma egocentrista o etnocentrista. Eso significa que el ser humano es el centro del desarrollo, es el centro de todo. Y se representa muy bien. Me encanta esta gráfica porque no tengo que decirles nada más. El hombre o la mujer está en la cima de la pirámide, sobre animales, plantas, piedras, tierra, y considera de menor valía todo lo demás. Solo es el ser humano y el desarrollo del ser humano. Pero en eso nos dimos cuenta que la tierra estaba viva, que es un ser viviente. Y entonces el paradigma empezó a cambiar. Cuando nuestro paradigma cambie hacia el ecocentrismo, o sea que la tierra, nuestro transporte, nuestra nave, nuestra casa, es lo más importante, entonces vamos a estar hablando de transversalizar el currículo. Antes no, antes son solo palabras, solo porque los libros lo dicen, solo porque una conferencista de la San Carlos se los vino a decir. No, cuando cambiemos nuestros hábitos cotidianos de vida en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en
en nuestra sociedad, vamos a estar en este paradigma, donde consideramos a las plantas, a los animales, a la tierra, los árboles, la nube, el aire que respiro, como mi hermano, como aquel que me está dando mis medios de vida. Cambiemos ese lenguaje que tenemos de llamar recursos. Recursos es aquello que yo puedo tomar. Un medio de vida es algo que yo tengo que cuidar y preservar y desarrollar. Entonces, cuando cambiemos eso, esta conferencia no va a ser necesaria. Muy bien, y entonces vamos a hablar rápidamente sobre las dimensiones del desarrollo. Cuando hablamos en estos momentos, en estas fechas, cuando hablamos de ambiente, no estamos hablando solamente de nuestros medios de vida, del agua, del aire, de las plantas, de los árboles, sino que estamos hablando del otro integrante tan importante que habita la tierra, que es el ser humano. Y el ser humano es realmente, como lo vieron en el video, el que está enfermando a la tierra. No son los elefantes, ni las jirafas, ni los monos, ni el jaguar allá en Tikal, sino que fue nuestra invasión lo que está enfermando la tierra, nuestro transporte, nuestro medio de vida. Y entonces tenemos que considerar las otras dimensiones, o sea, no podemos hablar solamente de agua. Bueno, vamos a cuidar el agua, ok, pero asociada al agua, aquí vamos a hablar de cómo se integran materias, cuando en el famoso Currículum Nacional Base nos hablan de tener áreas integradas. Cuando hablamos de áreas integradas estamos hablando del desarrollo de pensamiento holista, donde consideramos todos los factores. Cuando les enseñamos a los niños no solamente la fórmula del agua, sino que la valía del agua, los valores del agua, la gobernanza del agua, la economía del agua. Ustedes saben que las futuras guerras van a ser por el agua dulce. Hace 20 años, 25 años, era imposible pensar que íbamos a comprar una botella de agua y que una botella de agua vale 5 quetzales, estamos hablando de casi $1, una botella de agua, cuando nosotros tenemos 2 océanos y vastedad de ríos. ¿Cuántos ríos? No se me vienen, no sé cuántos ríos tenemos en Guatemala, ¿alguien sabe? Ay, están igual que yo. ¿Cuántos ríos hay en Guatemala? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de dimensiones del desarrollo y queremos hablar del tema ambiental, estamos hablando de todo. Porque ambiente es todo, todo. Las dimensiones del desarrollo, básicamente los autores ponen 3 y es muy fácil, porque estamos hablando de la dimensión ambiental, de la dimensión social y de la dimensión económica. ¿Sí? Dentro de la dimensión social están otras dimensiones, la dimensión política, la dimensión cultural, la dimensión psicológica y todas las áreas en las cuales se distribuye la dimensión social. ¿Tá? Pero este dibujito es muy interesante. Este dibujito es muy interesante porque nos habla, se dan cuenta cómo se cruzan, intercruza cada uno de los círculos. Está la dimensión social, que nos habla de ser equitativos y de ser soportable y de ser sostenible. Tenemos la dimensión ambiental, que debe ser viable, con la económica, pero que también tiene que ser sostenible, o lo económico, que debe ser equitativo, sostenible y viable. Es decir, es la búsqueda, cuando hablamos de ambiente, estamos hablando de la armonía entre 3 dimensiones, entre lo social, lo ambiental y lo económico. Es decir, es aquella economía que logra el equilibrio. Ustedes dirán, pero eso es imposible. Sí existe, sí se puede lograr. Porque en economías como las nuestras, donde el desarrollo económico, el desarrollo mercantil, la obtención de mucho dinero, de la empresarialidad sin responsabilidad social, es predominante. Eso afecta a lo social y afecta a lo ambiental.
Pero si nos vamos al otro lado y empieza a surgir aquellos movimientos en los 70, 75, 80, de los grupos verdes, de los ambientalistas, en la radio nos dicen los ecohistéricos, porque también ya no se puede tocar al árbol, no se puede tocar el río, no se puede tocar el contaminar el aire, nos vamos al otro extremo, porque recuerden que son nuestros medios de vida. Entonces, nos pasamos del otro lado, tampoco, ¿verdad? Entonces, ni solo lo económico, ni solo lo ambiental, o solo lo social. No se puede. Tiene que existir un equilibrio. Y entonces, cuando a ustedes en el Currículum Nacional Base les ponen, vamos a ver, ¿cuántos ejes tiene la reforma educativa? 4, muy bien. ¿Y cuántos subejes? Pregunta de examen de privado. 9. Entre ellos está ambiente, género, multi-interculturalidad, ¿verdad? Dice el subeje del currículum de multi-interculturalidad, ahí entra el tema de la equidad, también tenemos un subeje de equidad, ¿sí? Dice que dentro de todo lo que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que empezar a trabajar la diversidad. Y dentro de la diversidad no estamos hablando solamente de la diversidad étnica, sino que estamos hablando también de la diversidad genérica, ¿verdad? Y de todo el tema de la discapacidad. Entonces, si se dan cuenta, el Currículum Nacional Base ha sido muy criticado, pero para mí es uno de los mejores de Centroamérica, porque está tomando en consideración las dimensiones del desarrollo. Fíjense que fue hecho en 1998, a partir de 1998 empezó el proceso de reforma educativa y todavía estamos en proceso de reforma educativa. Pero fue bastante futurista, porque nos habla de que nosotros tenemos que transversalizar estas 3 dimensiones: la dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión social. Entonces, cuando estamos hablando de equidad de género, estamos hablando de que es un país que está procurando el desarrollo social. Cuando nosotros estamos dando la clase de multiculturalidad o de interculturalidad, estamos hablando de desarrollo sostenible. O cuando estamos hablando del cuidado del ambiente, ¿sí? Entonces, esos ejes y subejes no están ahí de adorno. Se miran muy lindos ahí en el currículum, pero hay que bajarlos. ¿A dónde? Al aula. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hay muchísimas formas de hacerlo, porque lo puedo hacer desde lo ambiental, lo puedo hacer desde lo social, lo puedo hacer desde lo económico, de cualquiera. Entonces, cuando estamos trabajando esas 3 cosas, estamos hablando de educación para el desarrollo sostenible. Pasamos ya a la etapa donde nos ponemos a pensar y a como reflexionar muchísimo sobre cuál es mi papel en todo esto que estamos viendo. Entonces, vamos a ver cuáles son nuestros valores. Fíjense que primero quiero hablarles de nuestros valores, de cuál es esa riqueza que nosotros tenemos como nación. Bueno, vamos a trabajar en este primer taller nuestros medios de vida. Entonces, ¿se recuerdan que al principio les dije que vamos a centrarnos en la escuela o la institución educativa? La institución educativa es el centro y de ahí vamos a irradiar hacia la comunidad. Entonces vamos a pensar cuál es nuestra comunidad, dónde se llama el lugar donde está sentada la escuela, quiénes son las personas que asisten a nuestra escuela, quiénes son nuestros estudiantes. ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Pertenecen a uno de los 4 pueblos? ¿O es una comunidad multicultural? ¿Cuánto he trabajado yo la interculturalidad? ¿Hay personas de un tercer sexo? ¿Niños? ¿Padres de familia? Tenemos, por ejemplo, cuáles son los problemas. Pero en esta oportunidad nos vamos a centrar en las riquezas, en nuestros medios de vida.
Miren, el problema es que a nosotros nos han vendido la idea de que somos un país pobre. Nosotros no somos un país pobre, somos un país saqueado. Esa es la palabra correcta. Porque tenemos muchísimos medios de vida. Pero lo más importante, la creatividad del chapín. Es increíble las cosas que podemos hacer. Porque nuestros medios de vida son tantos, tenemos tantos recursos, tan variados, que se pueden aprovechar muy bien. Entonces, esta es una estrategia que nació a raíz de la Agenda 21. O sea, tiene ya sus añitos, pero es una muy buena estrategia. Este es un movimiento comunitario que mapea los recursos naturales, sociales y culturales locales. Vieran que ahí todavía estamos usando la palabra recursos, pero en realidad son nuestros medios de vida. En más de 50 países, con el apoyo de nuestro conjunto de íconos galardonados, sitios web y recursos en diversos idiomas, talleres y nodos regionales. Para el que es apasionado de la computadora, pues solo puede ingresar a ese lugar y ahí está. Existen mapas de todos los continentes y países que participan y Guatemala deberá aparecer en un sitio de interés dentro de la cordillera Alux. En Guatemala realmente solo hay uno. Fíjense que esto tiene por lo menos 20 o 25 años de existir y en Guatemala realmente solo hay uno. Entonces, como ahora también está el área de la tecnología, trabajar la tecnología de la informática y la computación, las TICs, y la comunicación, perdón, pues esta es una forma de poderles mostrar a los niños cómo se puede trabajar el área o cómo podemos trabajar el tema de ambiente. Es un mapa verde. En el mapa verde, con lo que se trabaja son con íconos. Estos son unos íconos, es solamente una muestra. Pero como les digo, con la creatividad que tenemos los chapines, no me cabe la menor duda que aquí van a aparecer de todo tipo de íconos. ¿En qué consiste el mapa verde? El mapa verde es que ustedes elaboren ahí sí que el nombre lo dice, un mapa de la comunidad. Vamos a poner a la escuelita en el centro y van a ustedes a dibujar su mapa. Yo no sé, que ustedes son expertos en sus comunidades, pero como nuestros referentes son, bueno, aquí está Pollo Campero, aquí va a estar el parque está a 10 metros de la escuela, también está el mercado, los bomberos, la policía, la ONG X, pero también tenemos el volcán, el río que nos atraviesa, tenemos el monte tal, o tenemos una reserva natural, o tenemos un sitio arqueológico, o una comunidad, aquí vive tal comunidad, aquí está el caserío 1, el caserío 2, el caserío 3. No le estoy diciendo que mapeen todo el departamento, ¿verdad? No, por lo menos unos 25 kilómetros será alrededor de la escuela, 10, no, 25 mucho, ¿no? 10, 15 kilómetros alrededor de la escuela. ¿Qué hay alrededor de la escuela? Ojo, porque todo lo que hay alrededor de la escuela es valioso. Que no le demos el valor que tenga es otra cosa. Que no lo hayamos visto es otra cosa. Entonces, el mapa verde lo que hace es eso, es valorar todo aquello que está alrededor de la escuela y que nos pueda servir de recurso para trabajar con los niños. El área de matemática, el área de comunicación, el área social, el área de desarrollo social, en fin, cualquiera de las áreas con las que se trabaja en el Currículo Nacional Base, pero usando lo que tenemos más cercano, ¿sí? Entonces podemos aquí, por ejemplo, ahí aparece estos iconos son de Cuba, entonces por eso aparecen algunas cosas raras ahí. Pero entonces, por ejemplo, tenemos el mercado agrícola, tenemos productos orgánicos, alimentos naturales, café naturalista, productos verdes, venta de servicios. Miren que es de Cuba. O sea, la comunidad en Cuba, las comunidades en Cuba son así. Ellos mapean lo que está alrededor de la escuela. ¿Qué vamos a mapear nosotros? Basureros clandestinos, cantinas, prostíbulos,
tal vez área donde están las personas indigentes, no sé. Pero miren este mapa, lo que nos está diciendo, ¿verdad? Pero aquí lo más importante es que tenemos algunas variables o dimensiones importantes. Una dimensión, por ejemplo, de desarrollo económico. Entonces vamos a ir agrupando lo que tienen alrededor de la institución por variables económicas, sociales y ambientales, ¿verdad? Son nuestras 3 dimensiones. Entonces, ¿qué hay alrededor de la escuela? Bueno, yo voy a utilizar así, voy a ver a todo alrededor de la escuela, ¿qué es lo que hay? ¿Y en qué dimensión la voy a incluir? Si es un mercado, ¿dónde la pongo? Es económica, pero también es cultural, ¿verdad? Porque en un mercado confluyen las personas que venden y que compran, y también los grandes y los pequeños productores, los intermediarios. Entonces, aunque la dimensión más importante es la económica, ahí también tenemos lo cultural, ¿sí? Entonces, en la dimensión económica yo puedo poner todo esto que aparece acá, venta de animales. Esta dimensión del mercado también se cruza con lo ambiental. Ahora, si ustedes tienen un zuloro, por ejemplo, un zuloro o un su papagayo o una su guacamaya, ya saben ustedes que bien, ya está la ley que tienen que ir a registrarlo. Si no registran su loro, su guacamaya o su perica, les cuesta 10,000 quetzales la multa, ¿verdad? Tienen que tener su veterinario, sus medicinas, su cuidado, su hábitat de cuidado. Eso es de parte de la ley que acaba de establecerse. Bueno, entonces, tenemos también en la dimensión, por ejemplo, en la dimensión cultural, aparece sitio cultural, centro artístico, música del mundo, sitio histórico. Entonces, lo que hace este mapa es mostrarle cuánta interacción entre las distintas dimensiones hay, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en el mercado de Misco, en el Parque Central de Misco, hay una cúpula donde todos los sábados llega un grupo artístico o algo a cantar, ¿cómo voy a mapear eso? Dentro de la dimensión cultural, ¿verdad? Ahí lo pongo, le hago su dibujito y pongo que es dentro de la dimensión cultural. Está la dimensión ambiental, donde yo puedo, vean qué interesante, tal vez yo he pasado todos los días frente a una gran ceiba y jamás la he visto. La he mirado, pero nunca me he detenido a verla. La gran ceiba que está ahí, en el parque o en una esquina, o una gran jacaranda, o un ciprés, ¿sí? Una detección de árboles, porque hay lugares donde hay ciertos árboles. ¿Qué tipo de árboles? Tal vez cuando en la mera entrada hay un montón de árboles, ¿sí? Pero yo ni idea tengo de qué tipo de árbol es. Bueno, entonces lo voy a poner en la dimensión natural, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. El taller consiste precisamente en eso. Vamos a mapear en cada una de las dimensiones, la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental, lo que hay cercano a nuestra escuela. Vamos a ver qué sale, ¿verdad? Porque vamos a mapear lo bueno, lo positivo y lo negativo también, ¿verdad? A ver qué inventario o qué tipo de inventario pueden hacer ustedes con lo que han visto. Una parada de bus, una venta de un chiclero, no sé, que sea sin centro de interés para cada una de las dimensiones. Ok, aquí es donde viene a funcionar lo de los grupos, ¿sí? Porque vamos a estar divididos en grupos. Yo quisiera que no fueran grupos de más de 6 y que fueran grupos homogéneos en cuanto a la comunidad donde trabajan, ¿verdad? Para conocer la comunidad. No sé si están aquí por escuelas o por grupos, ¿sí? ¿Todos son de Guatemala? Me refiero departamento de Guatemala, pues. ¿De dónde tenemos? De Mazate, Chimaltenango, Barberena, Santa Rosa, ¿qué más?
¿Cómo? Shela. ¿Dónde están mis paisanos? ¿De Shela? Ah, eso. Chivos. Bueno, entonces, nuestro taller número 1 consiste en vamos a valorar la dimensión local del desarrollo sostenible. Entonces vamos a visualizar las 3 dimensiones, lo económico, lo cultural y lo ambiental. Vamos a visualizar localmente las dimensiones del desarrollo sostenible, económico, social y ambiental en su comunidad. Mostrar a la comunidad los medios de vida con los que cuenta. Entonces, en este primer taller solamente vamos a trabajar las dimensiones, ¿sí? No vamos a hablar de riesgo, ni de desastres, ni de amenazas, sino que solo vamos a hablar de las dimensiones, ¿sí? Hay un río, no vamos a hablar de que el río está contaminado, sino que solamente que el río pasa. Si hay una montaña, vamos a localizar la montaña. Si hay un mercado, localizamos el mercado, no la contaminación que hay en el mercado. Si hay, eso es lo que vamos a hacer en este momentito, valorar nuestros medios de vida, ¿sí? Esa es la primera parte del taller. Nuestra actividad consiste en conformar grupos de 6 personas. Van a seleccionar una escuela con su comunidad que sea bien conocida por las y los integrantes del grupo. Cada grupo debe elaborar un cartel con un mapa que identifique los elementos de las 3 dimensiones. Entonces ustedes identifican y le ponen su icono. ¿Qué recursos van a tener? Van a tener papel bond, marcadores de colores. Ojo, verde es para todo lo de la dimensión ambiental. Rojo, dimensión económica. Y azul, dimensión social y cultural. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a hacer.